¿Qué tal? En este video vamos a hablar acerca de la salinidad del suelo. Acompáñenme. ¿Qué vamos a ver en este video? Bueno, vamos a hablar acerca de qué es la salinidad, qué es la conductividad eléctrica, qué es el porcentaje de sodio intercambiable y qué es la relación de absorción de sodio. Primero que nada, ¿qué es la salinidad? Bueno, la salinidad se refiere a la cantidad de sales en el suelo. Hay muchos tipos de sales que puede haber en el suelo. Las principales y las más perniciosas son las de sodio, ya lo vamos a ver en un momento. Cuando tenemos un problema de salinidad en el suelo, podemos observar una costra blanca como la que se observa en este terreno de cultivo, una costra blanca que es la formación de sales en la superficie debido a que cuando el agua se evapora, el agua se va como vapor a la atmósfera, pero la sal al ser un sólido se queda formando una pequeña capa. ¿Cómo medimos la salinidad en el suelo? Bueno, lo medimos de una manera indirecta a través de la conductividad eléctrica. Este método se fundamenta en el hecho de que el agua pura no conduce o conduce muy poca electricidad y sin embargo el agua con sales conduce mucha electricidad. Entonces en esta tabla mostramos cómo el agua pura tiene una conductividad de 0.05 microsiemens por centímetro, esas son las unidades de la conductividad eléctrica. El agua potable tiene una conductividad de 50 a 100 microsiemens sobre centímetro y el agua de mar, que es el agua más salada que tenemos de manera natural, tiene 53.000 microsiemens por centímetro. De tal manera que hay una relación entre la cantidad de solutos, sobre todo sales, y la lectura de conductividad eléctrica. Así pues, la norma oficial mexicana nos muestra esta tabla de interpretación de datos de conductividad eléctrica, en donde tenemos, si tenemos valores de 0 a 2, en este caso está dado en decisiemens por metro, no tenemos ningún problema de salinidad y todos los cultivos se desarrollan de manera normal. En un intervalo de 2 a 4 decisiemens por metro de conductividad tenemos un problema bajo de salinidad y algunos cultivos muy sensibles se pueden ver afectados en su desarrollo. En un valor de entre 4 y 8 decisiemens por metro de conductividad ya tenemos un problema moderado de salinidad y la mayoría de los cultivos van a empezar a tener algún problema con las sales que hay en el suelo, ¿no? Y vamos a empezar a ver que hay especies tolerantes y especies no tolerantes. En un intervalo entre 8 y 16 decisiemens por metro de conductividad ya tenemos un problema de sales alto y aquí solamente se van a poder desarrollar plantas muy tolerantes y con dificultad, ¿no? Van a tener problemas de desarrollo, van a poder tolerarlo, pero apenas. Un ejemplo de un cultivo tolerante a las altas cantidades de sales en el suelo es la alfalfa. La alfalfa puede crecer todavía en algunos intervalos de este rango alto de salinidad. Y finalmente, cuando tenemos valores de más de 16 decisiemens por metro de conductividad, entonces ya decimos que tenemos un problema de sales excesivo y ya no vamos a poder cultivar nada ahí. La mayoría de los cultivos no son tolerantes a esta cantidad de sales y lo único que vamos a poder ver en el terreno son especies de la vegetación natural que se conocen como vegetación halófila. Hablemos un poquito más acerca de cultivos que son tolerantes a la salinidad. Aquí tenemos algunos cultivos extensivos, por ejemplo, como el algodón y la remolacha, que son bastante tolerantes a la salinidad y sin embargo solamente aguantan valores entre 7 y 7.7. Otros cultivos hortícolas están el melón, el tomate, la espinaca y el pepino, que son tolerantes, pero solo toleran entre 2 y 2.5 decisiemens por metro de conductividad. Y cultivos frutales, tenemos un ejemplo tolerante que es el olivo, y a partir de ahí la mayoría tienen un intervalo entre 1.5 y 1.7 decisiemens por metro, que es lo que pueden tolerar. Bien, ahora, la conductividad eléctrica nos dice si tenemos muchas o pocas sales en el suelo, pero no nos dice qué tipo de sales tenemos allá. Son sales de sodio, de potasio, de magnesio. No es posible saberlo solo con el valor
de la conductividad eléctrica. Es por eso que tenemos otras variables que nos ayudan a ello. Por ejemplo, el porcentaje de sodio intercambiable. Este porcentaje de sodio intercambiable, o PSI, no es otra cosa más que el sodio intercambiable dividido entre la capacidad de intercambio de cationes y multiplicado por 100, está expresado en porcentaje. Entonces, si nosotros tenemos un valor de PSI de menos de 7%, entonces decimos tenemos un suelo no sódico, es decir, el sodio no es un problema. Si el porcentaje es entre 7 y 15, entonces el suelo es ligeramente sódico. Si es entre 15 y 20, entonces es moderadamente sódico. Y si está entre 20 y 30 es fuertemente sódico, y mayor de 30 es extremadamente sódico. Un suelo extremadamente sódico lo podemos encontrar en un desierto o en un lugar donde tenemos intrusión salina, por ejemplo. Otro concepto que se utiliza es la relación de absorción de sodio, que se conoce como RAS. Y aquí se calcula como la concentración del sodio dividido entre la concentración del calcio más el magnesio, dividido entre 2, y esto a la 1/2 o raíz cuadrada, y esos valores se tienen que poner en milimoles por litro o miliequivalentes por litro. De aquí lo que podemos obtener es información acerca de cuál de estos cationes domina más. El que quisiéramos que domine menos siempre será el sodio. Pero pues la proporción tiene mucho que ver, ¿no? No es lo mismo tener solo sodio que tener sodio, calcio y magnesio. Entonces, en el gráfico que está aquí tenemos la relación de absorción de sodio en el eje de las Y, y del lado del eje de las X tenemos la salinidad del agua de riego. No es la salinidad del suelo, es la salinidad del agua de riego. Y lo que podemos ver es que conforme aumenta la salinidad del agua del riego, aumenta la relación de absorción de sodio o RAS. Entonces, en esta parte alta de la gráfica a la izquierda tenemos una reducción severa, en la parte media reducción ligera o moderada, y en la parte de abajo a la derecha tenemos sin reducción. Es importante no solamente medir el contenido de sales en el suelo, sino en el agua de riego, porque muchas veces es el agua de riego la que hace que se nos salinicen los suelos. Bien, con estos tres conceptos, conductividad eléctrica, PSI, RAS, y si le agregamos un cuarto que es el pH, podemos obtener esta tabla que ya nos da una mejor descripción de cuál es el problema en cuanto a las sales en el suelo. Por ejemplo, si tenemos una conductividad eléctrica mayor a 4, una PSI mayor a 15, un RAS mayor a 12 y un pH menor a 8.5, decimos que tenemos un suelo salino-sódico, en donde tenemos calcio, magnesio, potasio, y eso es mayor que el sodio que se encuentra en la solución. Entonces no está tan mal. Después tenemos un suelo salino, que eso lo podemos identificar si tenemos una conductividad eléctrica mayor a 4, un PSI menor a 15, un RAS entre 0 y 12 y un pH menor a 8.5. Aquí vamos a tener como iones típicos calcio, magnesio, potasio, sodio, por ahí asociados con cloruro y sulfatos. Luego tenemos el tipo de suelo sódico asociado con una conductividad eléctrica de menos de 4, una PSI mayor de 15, un RAS mayor de 12 y un pH mayor a 8.5. Y aquí lo que tenemos es ya sodio, mucho sodio, ya casi no tenemos los otros iones. Y luego tenemos un suelo no salino y no sódico, que lo vamos a identificar por una conductividad eléctrica menor a 4, PSI menor a 15, RAS entre 0 y 12 y pH menor a 8.5. Y aquí lo que domina es calcio, magnesio y potasio, no hay sodio. ¿Sí? Entonces aquí en el ejemplo de hasta abajo, un suelo no salino, no sódico, no tenemos ningún problema, por lo tanto no se sugiere ningún tipo de tratamiento, no hay problema de sales. En el caso del sódico tenemos mucho sodio y el sodio es muy difícil de eliminar. Algunos tratamientos para eliminar sodio incluyen adición de yeso, un riego con agua ionizada o con agua al menos más pura que la que normalmente se utiliza para regar, y un drenaje profundo para llevarlo lejos de una zona de evaporación. En el caso de los suelos salinos, simplemente con riego podemos lavar el exceso de las sales de sodio, que son más solubles que el resto, y eliminarlas de
de la parte del suelo donde afectarían a las raíces. Y finalmente un suelo salino sódico donde tenemos todos los iones, pero también hay sodio, pues es un poco más difícil porque si queremos eliminar sodio, también podríamos estar eliminando los otros iones que tenemos presentes. Y realmente lo único que queremos eliminar es el sodio. Hay unas técnicas ya muy actuales con resinas de intercambio y demás, pero que implican un gasto mucho más grande. Entonces, uno de los problemas por los que los suelos alinos o sódicos se abandonan es porque el tratamiento resulta muy costoso y un productor difícilmente va a invertir en la recuperación de esos suelos. Otra cosa que hay que saber acerca de esto es que el agua de riego es vital. Si nosotros tenemos un agua de riego de mala calidad y lo sabemos, si regamos con esa agua vamos a terminar salinizando el suelo. Y una vez que el suelo se saliniza, va a ser muy complejo su recuperación. ¿Cómo se comporta la salinidad a lo largo del perfil de suelo? Aquí tenemos un ejemplo en el lado izquierdo. Las unidades son microsiemens por centímetro y conforme baja la profundidad vemos que la conductividad eléctrica va aumentando. ¿Qué pasa en este tipo de suelos? Probablemente si tenemos sales, tenemos una buena cantidad de lluvia y tenemos un suelo muy permeable, las sales están yendo a la parte profunda. ¿Qué tan profundo? Hasta donde la lluvia y la porosidad del suelo lo permitan. En algunos casos puede irse hasta el manto acuífero. Del lado derecho tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una alta conductividad eléctrica en la superficie, pero conforme vamos a la parte más profunda del perfil, se va estabilizando en un valor aproximadamente de la mitad, 250 microsiemens por centímetro. ¿Qué es lo que estará pasando aquí? Bueno, aquí tenemos, por supuesto, una acumulación de sales en la superficie que no se están lavando hacia la parte profunda, porque aquí está bastante estable. Entonces, aquí tenemos probablemente alguna capa impermeable que implica que el agua o las sales que están en la superficie no se van a solubilizar y se van a ir a lo profundo del perfil. Entonces, cada caso es un tema y tenemos que analizar todas las condiciones y todo el contexto que hay alrededor de ese perfil del suelo y sobre todo el manejo que se le está dando al suelo. Aquí tenemos algunos ejemplos, son suelos de Yucatán, un cambisol, una selva, un lubisol, también una selva y un vertisol en un pastizal. Vemos como la conductividad eléctrica aquí en decisiemens por metro va aumentando y en el último horizonte disminuye un poco, ¿no? Eso nos habla de la permeabilidad. Aquí ya probablemente no está llegando el agua que está solubilizando las sales de la superficie y las está llevando al primer horizonte B2. En el lubisol de la selva tenemos una cantidad más alta de conductividad eléctrica en el primer horizonte y luego disminuye a la mitad. Entonces aquí tenemos probablemente alguna adición periódica de agua con sales o de fertilizantes con sales que están influyendo en la superficie, pero no así en la parte más profunda. Y tenemos un vertisol en un pastizal en donde tenemos una alta conductividad eléctrica, es de 6, después aumenta a 8.5 y luego disminuye a 7. Aquí sí tenemos un problema ya más grande de sales, posiblemente este sea un vertisol con una alta cantidad de adición de fertilizantes, habría que ver cuáles son esos fertilizantes, o puede ser un agua de riego que sea de mala calidad, con muchos bicarbonatos y carbonatos. Entonces eso puede estar influenciando esta parte, y aquí el pH de 7 en la profundidad indica que la permeabilidad no es tan buena para llevar todo esto, ¿no? En resumen, la conductividad eléctrica es un método que nos permite conocer qué tan salino es un suelo, pero nos podemos apoyar en variables como el RAS, la PSI y el pH para determinar con más exactitud cuáles son los iones que están presentes en el suelo. La salinidad de los suelos puede darse de manera natural, pero también se relaciona a prácticas humanas como la agricultura, sobre todo adición de fertilizantes y adición de riego de aguas duras o de mala calidad.
Y finalmente, cuando se saliniza un suelo es muy complicado revertirlo, sobre todo cuando el ion principal es el sodio. Un tip para aplicar en el campo. Observe usted la superficie del suelo cuando vaya a algún lugar. Si encuentra una costra salina sobre el suelo y no está en una zona desértica, pues entonces sospeche por contaminación por sales. Puede ser por intrusión salina, porque está usted cerca en un lugar del mar, puede ser contaminación por fertilizantes, puede ser contaminación por aguas de riego salinas. Todo ese tipo de cosas tenemos que averiguar si notamos que existen esas costras de sales en la superficie. Algunas veces confundimos esas costras de sales con algunas pequeñas costras de carbonatos de calcio. La manera más sencilla de determinar si es sal o no, pues es agregando el ácido clorhídrico al 10% y si no efervesce, lo más seguro es que sea sal y no carbonatos. Y hasta aquí el final de este video. Muchas gracias por su atención.